En 1956, Nasser nacionalizó el canal de Suez. Eso era una arteria vital porque todo el petróleo del Golfo Pérsico pasaba por el canal de Suez en los mercados. Casi estalla una tercera guerra mundial. Francia, Inglaterra e Israel le declaran la guerra a Egipto y la Unión Soviética apoya a Egipto. Y entonces Eisenhower hace maromas increíbles para tratar de que se frenara el conflicto. Conviene con Nasser en que reabra el canal de Suez porque lo había cerrado y pase ese conflicto. Pero ¿qué pasó mientras eso ocurría? El mundo miró hacia Venezuela y vinieron enormes inversiones a Venezuela. ¿Tú te acuerdas de los años de prosperidad de Pérez Jiménez? Era eso, la guerra de Corea y la nacionalización del canal de Suez. Vino tanto dinero a Venezuela que pasamos a ser la economía de más rápido crecimiento en el mundo. Bienvenidos todos a nuestro Se Dice Podcast, el podcast de Se Dice Libertad, institución que promueve, defiende, divulga y genera conocimiento de los principios de la libertad económica, la libertad individual, por supuesto, el respeto y garantía de los derechos de propiedad y el Estado limitado. Se Dice los invita a compartir este podcast y además todos sus programas que pueden ver a través de la página web sedice.org.be. Y en este capítulo nos es muy grato tener al profesor José Toro Hardy, que además, miembro de Se Dice de toda la vida, fue director de nuestra institución, economista y creo que uno de los expertos petroleros más sensatos, objetivos e importantes que tiene nuestro país. Bienvenido, Pepe, a Se Dice Podcast. Muchísimas gracias, Rocío. No sabes lo que me gusta estar sentado en esta mesa tantas veces que con los amigos siempre durante años estuvimos aquí. Y tú muy bienvenido y además súper colaborador en todos los programas de formación que hacemos en nuestra institución. Además, el profesor José Toro Hardy, pero en cariño le decimos Pepe, autor prolífico en este tema tan fundamental de Venezuela desde que se descubrió que teníamos petróleo hasta nuestros días, donde es un tema de debate y de discusión, el tema de los hidrocarburos, el tema de la energía, el tema petrolero. Sus libros son muy consultados aquí en la biblioteca de Se Dice. Este que se llama Venezuela, 55 años de política económica, 1936-1991. Este que está súper vigente, que los invitamos a visitar nuestra biblioteca para que lo consulten, Venezuela, el petróleo del Islam y el extraordinario futuro del petróleo venezolano. De eso vamos a hablar con él. Y este que es un libro de texto fundamental para estudiantes de economía, que es Los Fundamentos de Teoría Económica, un análisis de la política económica venezolana. Los estudiantes de economía vienen a revisar este libro, Pepe, permanentemente, porque además, como tú sabes, pues nosotros tenemos vinculación con las escuelas de economía, damos muchos talleres y tenemos facilitadores de esa disciplina que van a los colegios con nuestro programa de economía para jóvenes y niños, ¿no? Entonces, bueno, estos jóvenes cada vez que vienen a consultar algo, el libro del doctor Toro Hardy. Entonces, te tengo que mandar algunos otros que, sí, que no tienes aquí. Mándamelos porque estos son los que tengo y bueno, supremamente importantes, como dirían nuestros amigos colombianos, ¿no? Bueno, Pepe, vamos a hablar del tema clave de la Venezuela de ayer y de hoy. El tema petrolero o como se le llama ahora el tema de los hidrocarburos, ¿no? Y en la energía. Claro. Cuéntame cómo estás viendo este proceso que está viviendo Venezuela, donde de alguna manera se ha reformado una ley que para atraer inversión en esta área que, bueno, como tú sabes y que ya nos contarás, es la base de la riqueza de Venezuela. Claro. Bueno, mira, yo esto lo contaba hace como 20 años en este libro, por cierto, Venezuela y el petróleo del Islam, porque resulta que cada vez que hay un problema en el mundo islámico productor de petróleo por allá en el Golfo Pérsico, el mundo voltea la mirada hacia Venezuela. Y cada vez que ha ocurrido alguno de esos conflictos que amenazan con interrumpir o interrumpen efectivamente el suministro de petróleo a aquella región del mundo a los mercados, el mundo voltea la mirada hacia Venezuela. Y los venezolanos
se nos ha olvidado lo importante que es nuestro petróleo para el mundo. Voy a hacer un pequeño recuento. Se nos olvidó a los venezolanos que los aliados ganaron la Segunda Guerra Mundial gracias a Venezuela. Venezuela aportó cerca del 60% del petróleo que utilizaron los aliados en aquel conflicto. Fíjate, Hitler había desarrollado la maquinaria bélica más asombrosa que había conocido la humanidad. Aviones, acorazados, bombarderos, tanques de guerra, pero aquella maquinaria brutal tenía sed de lo único que no tenía Hitler, que era petróleo. Entonces Hitler empieza la guerra aliándose con su archienemigo, que era la Unión Soviética, Stalin, para que le diera el petróleo que él necesitaba. Y gracias a ese petróleo, en un mes se apodera de prácticamente toda Europa occidental. Pero entonces comprende Hitler que él no puede depender de Stalin para que el petróleo tan vital, y decide invadir a la Unión Soviética, fundamentalmente con la idea de apoderarse de los riquísimos yacimientos petrolíferos de Bakú, en Azerbaiyán, en la Unión Soviética. Se anticipa el invierno y sus ejércitos no alcanzan, y en el momento en que no logra apoderarse del petróleo, pierde la guerra. Porque tenía aquella maquinaria bélica monumental, pero no tenía petróleo para movilizarla. Y mientras tanto, los aliados tenían un suministro inagotable de petróleo que provenía de Venezuela. Wow. Y los venezolanos no nos acordamos de eso, y creo que los americanos tampoco. Bueno, eso está en tus libros para que los que quieran investigar. Fíjate tú cómo Venezuela tuvo un papel fundamental en la Segunda Guerra. Pero es que sin nosotros no gana la guerra los aliados. Pero no sigue, terminada la guerra, empiezan los problemas de la Guerra Fría. El primer problema de la Guerra Fría es la Guerra de Corea, cuando el comunismo viene avanzando por Corea para tratar de apoderarse del sureste asiático. Quien suministraba el petróleo que en aquel momento utilizaban los aliados era Irán. Otra vez Irán. Pero en 1953 cae por primera vez el Shah de Irán, muy joven. Lo derroca su primer ministro Mossadegh y se interrumpe la producción petrolera de Irán. Y se pensó que el comunismo iba a avanzar incontenible y se iba a apoderar de todo el sureste asiático. Y el mundo volteó la mirada hacia Venezuela. Y Venezuela aportó buena parte del petróleo que necesitaba el mundo, liberando fuentes de Oriente para que se mantuviera aquel conflicto. Pero no terminan ahí las cosas. En 1956, Nasser nacionalizó el canal de Suez. Eso era una arteria vital porque todo el petróleo del Golfo Pérsico pasaba por el canal de Suez en los mercados. Casi estalla una tercera guerra mundial. Francia, Inglaterra e Israel le declaran la guerra a Egipto y la Unión Soviética apoya a Egipto. Y entonces Eisenhower hace maromas increíbles para tratar de que se frenara el conflicto. Conviene con Nasser en que reabra el canal de Suez porque lo había cerrado y pase ese conflicto. Pero ¿qué pasó mientras eso ocurría? El mundo miró hacia Venezuela y vinieron enormes inversiones a Venezuela. ¿Tú te acuerdas de los años de prosperidad de Pérez Jiménez? Era eso, la guerra de Corea y la navegación del canal de Suez. Vino tanto dinero a Venezuela que pasamos a ser la economía de más rápido crecimiento en el mundo. Pero mira, no se terminan ahí los problemas. Unos años después, en 1967, viene la guerra de los 6 días entre Israel y las naciones árabes. ¿Te acuerdas que Moshe Dayan en 6 días vence? Yo estaba chiquita, Pepe, pero me acuerdo. Yo creo que yo no había nacido. Pero sí me acuerdo, Moshe Pero fíjate, Dayan. otra vez Nasser acuña una frase. Él dice: el petróleo es la espada del Islam. Porque él decía que la fuerza de los países islámicos era el petróleo. Y esa vez bloquea el canal de Suez. Estuvo 10 años cerrado el canal de Suez. Todo el petróleo que antes se producía en el Golfo Pérsico daba la vuelta alrededor de la península arábica y por el Mar Rojo, y el canal de Suez pasaba en los mercados, tenía ahora que darle toda la vuelta a todo el continente africano para poder llegar a los mercados. Y no había tanqueros suficientes en el mundo para hacerlo. ¿Y qué hizo el mundo? Volteó la mirada hacia Venezuela y seguían llegando enormes inversiones a Venezuela. Y mira, se cambia la flota de tanqueros, aparecen los supertanqueros, el canal de Suez ya no se hizo imprescindible y aquella crisis se calmó.
Pero apenas 2 años después, en 1969, Muammar Gaddafi derroca al rey Idris en Libia. Y en pleno invierno, Gaddafi le aplica el primer embargo petrolero a Europa y Europa se muere de frío y se paran sus industrias. ¿Y qué hizo Europa? Volteó la mirada hacia Venezuela. Y a Venezuela seguían llegando inversiones y seguimos prosperando. Bueno, y pasan aquellas crisis, pero siempre vuelven a aparecer. Poquitos años después, en 1973, viene la guerra al Yom Kippur. Y al terminar la guerra, aplican el embargo petrolero árabe. Los países árabes interrumpen los envíos de petróleo a Occidente para que Occidente presionara a Israel a devolver los territorios ocupados durante el conflicto. Esa época era interesante porque tú veías las colas en los Estados Unidos de automovilistas porque no había gasolina, haciendo colas de horas para surtirse de gasolina. Pero ¿qué hizo el mundo? Volteó la mirada hacia Venezuela. Y en Venezuela entró un dineral gigantesco. Estamos en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez y como él no hallaba qué hacer con tanto dinero, nacionalizó la industria del petróleo. Bueno, ahí empezaron los problemas, porque entonces el Estado empezó a hacerse dueño de todo. Cuando el Estado pasó a ser dueño del petróleo, de las empresas básicas y todo, el Estado pasó a dominarlo todo y el sector privado, bueno, empezó a sufrir. Y la economía venezolana se volvió a partir de ese momento una montaña rusa. Subían los precios del petróleo y creíamos que teníamos a Papá Dios agarrado por las chivas. Y bajaban los precios del petróleo y entramos en una crisis hasta que apareció otra crisis en el Medio Oriente que resolviera el tema. Y entonces en 1979 cae el Shah de Irán por segunda vez y última vez y empieza la revolución islámica en Irán. ¿Te suena? Se interrumpe la producción petrolera de Irán y vuelven a subir. Y así hemos estado. Un sub y baja. Hoy estamos en otro de esos conflictos. Está en Irán el problema, está bloqueado el estrecho de Hormuz. Esto va a producir unas transformaciones geopolíticas gigantescas en el mundo porque Irán, tratando de universalizar el conflicto, recurriendo a que el petróleo es la espada del Islam, como decían hacer, empezó a hacer algo que nadie se esperaba. Empezó a lanzarle misiles a los países árabes. Recordemos que en el mundo islámico hay dos tendencias, los chiitas y los sunitas, que se odian desde hace más o menos 1300 años. Ambos tienen orilla en el Golfo Pérsico. Cuando Irán empieza ahora a bombardear a los países árabes, Arabia Saudita, Qatar, Kuwait, Emiratos Árabes, está profundizando esa enorme división y ese enormes odios entre chiitas y sunitas. Terminado este conflicto, a mí me parece que viene un cambio geopolítico enorme, porque los países árabes sunitas, las monarquías teocráticas sunitas del Golfo Pérsico, probablemente van a ir ahora a firmar un acuerdo con Israel que está propiciando el presidente, que es los acuerdos de Abraham. Si los países árabes sunitas reconocen a Israel y marginan a Irán, la geopolítica del mundo cambia, porque aquella región del mundo que es donde hay más petróleo se pacifica. Pero mientras tanto, mientras esto ocurre, el mundo está volteando otra vez la mirada hacia Venezuela. Y si nosotros actuamos con inteligencia y somos capaces de devolverle al país la seguridad jurídica, el respeto irrestricto a la propiedad privada, el respeto a los contratos que se firmen, el respeto a la racionalidad económica y a la institucionalidad, tiene que haber separación de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, a Venezuela podría llegar una inmensa inversión. Estamos hablando de 100 a 150 mil millones de dólares que podrían transformar otra vez a Venezuela en un país de enorme crecimiento capaz de resolver sus problemas sociales. Los problemas serios que tiene Venezuela. Los problemas serios. Y estamos hablando de inversión privada. Ya no puede ser el Estado, porque el Estado carece de los recursos. Sería inversión privada. Qué importante todo eso que estás contando, Pepe, porque la memoria es corta y la gente no se acuerda que en todos esos conflictos la mirada venía a Venezuela por el potencial que tiene y la importancia que tiene en este rubro, ¿no? En este ramo. Es que Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo del mundo. Del mundo, sí, sí. Mira, todas las políticas petroleras de Venezuela
Estamos hablando de Pérez Alfonso, de Uslar Pietri, de Betancourt, de toda esa gente que eran los pilares de las políticas económicas petroleras. Se basaban en la idea de que Venezuela tenía muy poco petróleo y que iba a durar muy poco tiempo. Por eso Uslar Pietri decía, hay que sembrar el petróleo porque cuando se nos acabe tendremos que haberlo reemplazado por algo más. Y Pérez Alfonso decía, no, vamos a limitar la producción petrolera porque se nos va a acabar. Y resulta que es que efectivamente creíamos que teníamos poco petróleo. Mira, si en 1975, cuando nacionalizamos la industria, tú agarrabas las reservas totales de petróleo de Venezuela y las dividías entre la producción anual de ese año, teníamos petróleo nada más que para 17 años. Pero si hoy en día tú agarras las reservas totales de Venezuela, que son hoy en día de 304.000 millones de barriles, y mediante una simple operación aritmética la divides entre la producción anual, que es más o menos 365 millones de barriles al año, tenemos petróleo para más de 800 años. No pueden ser las mismas políticas petroleras cuando tú creías que el petróleo iba a durar 17 años que cuando tienes petróleo para más de 800 años. ¿A qué conclusión te lleva eso? De que la única manera de recuperar la industria es con inversión privada, porque el Estado no tiene la más mínima posibilidad de hacer las inversiones que se requieran. Y los venezolanos tenemos que entender eso. Mira, con frecuencia cuando yo hablo de inversión privada del petróleo, alguien siempre me dice, ¿y la soberanía qué? Y yo siempre digo, mira, para mí la mayor pérdida de soberanía que yo conozco es el hambre. La gente está pasando hambre en Venezuela. Para mí la mayor pérdida de soberanía que yo conozco es cuando se te va la población. Se nos ha ido entre 8 y 9 millones. Nuestros hijos se han ido. Eso es pérdida de soberanía. Para mí la peor pérdida de soberanía es cuando los muchachos en los colegios públicos no van sino 2 días de clase a la semana. Eso es un sacrificio brutal de la soberanía. Cuando tu moneda no tiene valor. Y cuando tu moneda no tiene valor. Es una pérdida de soberanía. Eso es la pérdida de soberanía monumental. Ahora, si tú tienes reservas de petróleo tan grandes, ¿qué te importa que vengan inversiones privadas a desarrollar eso para salvar a los venezolanos del hambre, todas estas cosas? Si lo hacemos, tenemos un potencial gigantesco de crecimiento. Pero tenemos que entenderlo, la sociedad. Yo creo que la sociedad lo está entendiendo. Sí, la sociedad lo entiende, porque además está pendiente de cómo esos recursos, que eso quiero que nos hables, van a venir de verdad muchos recursos en el mediano, en el corto. Bien. Exacto. Y bueno, ¿cómo crees que se pueden hacer las cosas bien? Porque sabemos pues que ha habido un cambio en el inicio de este año 2026 y que estamos apostando a que se recupere el Estado de Derecho para poder lograr atraer esas inversiones. Pero, ¿qué pasará si no es así, Pepe? Somos optimistas, pero vamos a... Si no es así, habremos perdido la oportunidad de nuestras vidas, la oportunidad histórica de Venezuela. Pero, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero hay que recuperar la institucionalidad. Tiene que haber separación de poderes, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Tiene electoral. Que haber poder electoral. Tiene que haber respeto a las elecciones. Tiene que haber seguridad jurídica, que se respeten los contratos, que firme un contrato sepa que esos contratos se van a cumplir. Sí, porque hay muchas demandas en el CIADI porque no se respetaron los contratos, ¿no? Numerosas demandas. Cuando se hizo la apertura petrolera, se firmaron contratos donde hemos comprometido inversiones por más de 35.000 millones de dólares. Pero en el 2007 el presidente Chávez cambió la ley de hidrocarburos y les dijo, creo que lo hablamos hace un rato, a las empresas, ustedes o aceptan estas nuevas condiciones o se van. Algunas se quedaron y la mayor parte se fueron. Y las que se fueron demandaron ante arbitrajes internacionales en el CIADI y ganaron las demandas. O sea que tenemos esa deuda que pagar. Pero no la hemos pagado. Y entonces muchas de ellas en este momento están demandando en los Estados Unidos, concretamente en el estado de Delaware, están demandando y lograron que un tribunal aprobara la subasta de las acciones de Citgo para poder pagar esas indemnizaciones que hemos incumplido. Y yo digo, bueno, frente a esta oportunidad,
Es el momento de llamar a esas empresas que nos demandaron y decirles, mire, aquí tienen todas sus cosas, todos sus contratos, todo, con la cuestión de que vengan a invertir. Y de paso que nos quiten las demandas en Citgo para no perder Citgo. Exacto. Se presenta una oportunidad de oro. Es genial y que si no la sabemos aprovechar. La tenemos que aprovechar. No podemos pensar en no aprovecharla. Porque el país tiene una oportunidad histórica de tener una recuperación muy rápida. ¿Tú te imaginas, Rocío, una inversión de 100 a 150 mil millones de dólares y que empecemos a producir otra vez petróleo? Deberíamos estar produciendo no menos de 6 o 7 millones de petróleo por día. Estamos produciendo 1. Pero fíjate, esta etapa es una etapa única, porque estamos hablando, el efecto del petróleo puede venir por 2 vías. Una es la renta, que es lo que cobra el Estado, impuestos sobre la renta, regalía, etcétera. Pero otra es la inversión. Es muy distinto el efecto sobre la economía. Cuando es por renta, depende de que el Estado gaste bien ese dinero. Pero cuando es por inversión, es distinto, eso entra directo a la economía, porque esas empresas van a venir inmediatamente a buscar contratistas y a comprar materiales y a contratar gente, y el efecto multiplicador es inmenso. Inmediatamente se reactiva el sector de la construcción, te imaginas el sector metalmecánico, te imaginas el sector financiero, ¿no? Y es un efecto multiplicador que se va extendiendo por toda la economía. Y casi podríamos llegar a la famosa mano invisible de Adam Smith, de cómo se extiende. Que se están cumpliendo 250 años de la primera edición, 250 ¿no? años. Exacto. Y que tendríamos la prueba evidente. Eso es el mercado, sería el mercado funcionando. Sí. Y que no me vengan a hablar de soberanía porque eso no afecta a la soberanía. Exactamente. Y bueno, esa no metáfora que tú haces, soberanía, si no tenemos hambre, pobreza, no tenemos servicios. Vamos a morirnos soberanamente de hambre. No, ese cuento tampoco lo Ese cuento ya pasó. Pero Pepe, ¿tú crees que Venezuela está condenada a vivir básicamente de petróleo o puede diversificar su economía hacia otras áreas? Oye, porque el sector agroindustrial está creciendo con las limitaciones y dificultades que tenemos, ¿no? Bueno, mira, va a haber petróleo, como tú dices, ¿para cuántos años y años? El petróleo se va a agotar por razones de que lo desplacen otros entes menos contaminantes o por razones técnicas que aprovechen muchísimo antes de que a nosotros se nos agote. Lo que tenemos es que invertir para producir lo más posible, porque no se nos va a agotar nunca. Pero es que lo que tenemos es que hacerlo distinto que antes, porque antes desarrollamos el petróleo a expensas de sacrificar los demás sectores. Ahora, y fundamentalmente eso pasa porque el Estado es el dueño del petróleo. Y el petróleo, entonces el petróleo decide, me conviene por razones políticas invertir, ¿no? Lo que tenemos es que producir un efecto multiplicador. Tenemos que permitir que la riqueza que venga del petróleo se extienda por toda la sociedad y permita el crecimiento inmediatamente de los demás sectores de la economía. Sí. El efecto multiplicador puede ser muy alto y yo creo que hemos aprendido de nuestros errores. Claro que sí. Es importante, como tú dices, que sea el sector privado, el sector empresarial, el que sea el generador de todo eso y acabemos con esta Venezuela rentista que ha sido también... Absolutamente. Sí, es que mira, la Venezuela, cuando el Estado pasa a ser dueño de todo, aquí no hubo realmente una nacionalización del petróleo, aquí hubo una estatización del petróleo, porque si hubiera habido una nacionalización, hemos debido permitir que empresas nacionales pudieran invertir, pero no se les permitió, lo que hizo el Estado todo para ello. Y de ahí en adelante, el dueño de todo, que era el Estado, empezó a decir muchas veces por razones políticas que me va a conseguir votos, que me va a hacer esto, y no por razones que verdaderamente promovieran el crecimiento equilibrado para el país. Sí. Por eso yo soy optimista, yo creo que hemos aprendido. Que se intentó una vez cuando se hizo la apertura petrolera y con Luis Justi, creo que estabas tú también. Eso fue otra crisis de esta. Te cuento otra crisis de esta. En 1979-80 cae Shah de Irán y empieza la revolución islámica de Khomeini.
Simultáneamente llega un presidente, un mandatario de un país vecino, en Irak, que se llamaba Saddam Hussein. Saddam Hussein le declara la guerra a Irán, una guerra devastadora que duró 10 años. Vencida aquella guerra y los dos países bien dañados, Saddam Hussein se voltea contra sus antiguos socios, las monarquías autocráticas del Golfo Pérsico, y le dicen que tiene que indemnizarla por los daños que él sufrió en la guerra. Pero no le dan la indemnización que él quiere. Entonces él invade a Kuwait, un pequeño país muy rico en petróleo, tan pequeño que es como el tamaño del estado Lara, y se apodera de Kuwait. El mundo tembló, porque se pensó que los ejércitos de Saddam Hussein iban a seguir avanzando hacia el sur, hacia los riquísimos yacimientos petrolíferos de Arabia Saudita, y se formó una operación que se llamó Escudo del Desierto, entre los países árabes representados por su rey Faisal y a Estados Unidos y otros países a la cabeza de los cuales estaba el presidente Bush padre. Pocos meses después la operación de Escudo del Desierto cambia de nombre a Tormenta del Desierto y avanza hacia Kuwait y expulsan a Saddam Hussein. Pero al irse Saddam Hussein incendia todos los pozos petroleros de Kuwait, 800 pozos petroleros ardiendo al mismo tiempo. Entonces el mundo estaba desesperado por petróleo, porque además las Naciones Unidas le aplican un embargo petrolero a Irak, y el mundo se queda sin el petróleo de Irak y sin el petróleo de Kuwait. ¿Y qué hace el mundo? Voltea la mirada hacia Venezuela. ¿Y qué pasaba en Venezuela? Estábamos en una tremenda crisis, estábamos en el segundo año del gobierno de Caldera, había desaparecido la mitad del sistema financiero. Necesitábamos desesperadamente producir más petróleo, el mundo necesitaba desesperadamente para comprárnoslo, pero no podíamos hacer nada, porque como el petróleo era del Estado y el Estado carecía de los recursos para hacer las inversiones necesarias para aumentar el petróleo, bueno, ¿qué pasó? Finalmente la dirigencia política venezolana entendió. Entonces, en PDVSA le pedimos a la Corte Suprema de Justicia que analizara qué posibilidades había de aceptar otra vez inversión privada. Y la Corte Suprema, en una ponencia de Román Duque Corredor, buscó los mecanismos. En PDVSA entendimos que ya el problema no era jurídico, sino político, y le pedimos a la Congreso Nacional que fijara las bases de negociación, y lo hizo el Congreso. Hicimos un inmenso programa de licitaciones, donde comprometimos 35.000 millones de dólares de inversión, que de haberse cumplido, hoy en día deberíamos estar produciendo no menos de 5 o 6 millones de barriles, pero todos sabemos lo que pasó. Lo ganó el presidente Chávez, cambió la ley de hidrocarburos, se frenó aquello y perdimos aquella oportunidad de oro. Bueno, 20 y tantos años después se nos vuelve a abrir otra oportunidad. Y hoy en día, hoy en día sabemos, gracias a aquella apertura petrolera, por cierto, dimos los estímulos para desarrollar la tecnología para poder explotar la faja del Orinoco. Siempre supimos que estaba ahí, pero con la tecnología existente para la época, eso no era económicamente explotable. Pero a raíz de la apertura, se dieron los incentivos y varias empresas desarrollaron la tecnología. Entonces hoy en día esa faja, que es la mayor acumulación de petróleo in situ en el mundo, la incorporamos a las reservas probadas. Y por eso hoy en día tenemos las mayores reservas probadas de petróleo del mundo. Del mundo. Lo que no tenemos es cómo hacer las inversiones para aprovechar aquello. Y yo creo que por eso el mundo, en Venezuela, tendremos que entender que llegó el momento de la inversión privada. Exactamente. Oye, Pepe, qué interesante esto, y sobre todo que hay que fortalecer a la inversión privada, porque esa es la que va a generar riqueza y bienestar a la población. No hay otra manera. No hay otra manera. Y hay que abrir las posibilidades de que eso sea, bueno, a raíz de un cambio institucional, como tú bien dices, que eso es lo único que puede permitir que venga esa inversión, porque hay mucho entusiasmo ahorita, pero uno no ve pues que están los caminos como que muy abiertos, y las empresas serias o las empresas grandes pues todavía no se atreven a todas venir, quieren ¿no? venir, pero en las actuales condiciones es difícil que vengan. Exacto. Bueno, pero me gusta que seas optimista y danos una reflexión final en torno a esto. Tú me dijiste que soy optimista. No,
soy tremendamente optimista. No tengo espacio para el pesimismo porque no puedo entender que teniendo posibilidades tan grandes y con una deuda tan grande con el país que lo hemos destrozado, no desperdiciemos esa oportunidad. Yo creo que lo vamos a hacer bien, pero todos los venezolanos tenemos que entenderlo. Claro, y todos tenemos que trabajar para ello, ¿no? Y todos tenemos que trabajar para eso. Así es. Gracias, Pepe, de verdad fascinante todo lo que nos cuentas y las posibilidades de nuestro país para lograr Además, la riqueza. me encanta contarlo en esta mesa a la cual le tengo tanto cariño. Oye, esta es tu casa, Pepe, ya tú sabes. Así me siento, yo siento que esta es mi casa. Gracias por todo tu apoyo siempre, cada vez que te llamamos siempre estás dispuesto. Y bueno, invito a todos nuestra audiencia de Se Dice Podcast para que nos acompañen cuando transmitamos este programa, para que lo vean, y si quieren hacerles consulta al profesor Toro Hardy, pues va a estar encantado de contarles y ayudarles en sus preguntas. Ya saben, a través de nuestro YouTube Se Dice Libertad, y nos pueden seguir por todas las redes @Se Dice Libertad y en X @Se Dice, y por la página web sedice.org.be. Gracias y hasta un próximo encuentro. Muchas gracias a ti, Rocío. No, gracias, me sentí Pepe. muy honrado de que me hayas invitado a venir aquí a conversar. Este es el tema de ahorita y tú eres el que más sabes. Fíjate tú, ese libro, me lo voy a leer otra vez porque está en plena emoción. Pero es que el problema es que es recurrente. Yo cada año le debería agregar un capítulo nuevo, Deberías porque cada año hay una crisis nueva. Deberías actualizarlo y el mundo viendo a Venezuela. Eso está bien para un artículo. El mundo, cómo ha visto a Venezuela en todo este transcurso de los años, ¿verdad?, que hemos pasado por estas crisis. Así es. Pero Venezuela siempre está ahí, presente, consecuente y trabajando para una sociedad libre. Gracias, Pedro. Rocío, encantado. Gracias a ti.